Estamos. Bueno, domingo 27 de marzo 2022. De niño decía, porque uno escuchaba que en el año 2000 se acababa todo, y no se acabó. Ya van 22 años después de ese 2000, y aquí estamos. ¿Hasta cuándo vamos a llegar? Hasta que el Señor nos lo permita. Hasta que Él nos lo permita. ¿Cuántos años más nos quedan? No sabemos. Pero lo que estamos viviendo, máximo en Cristo Jesús, debemos aprovechar los tiempos. A pesar de las dificultades, adversidades que se nos puedan presentar, si de algo podemos estar seguros es que si estamos caminando en Cristo Jesús, lo tenemos todo en nuestras manos. Lo tenemos dentro. Sepa esto, de todo lo que usted ha trabajado, se ha esforzado y lo disfruta y va y viene, qué lindo. Pero también debemos de ser conscientes que de eso no nos vamos a llevar nada. Así es que debemos de asegurarnos lo principal, que el día que cerremos nuestros ojitos, aquí en esta temporal, cuando lo cerremos, podamos decir, como las palabras de Pablito, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, dice, me está guardada la corona. Y no solo a mí, dice Pablito, sino para todos aquellos que han caminado, que han seguido, que han luchado, que se han esforzado. Así es que nuestra meta cristiana, aparte de un estilo de vida diferente que debemos de llevar, nuestra meta cristiana es llegar a una eternidad y poder ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las metas que cada uno de nosotros deberíamos de tener siempre presente. Siempre. ¿Por qué estamos aquí como iglesia? Bueno, para disfrutar el cristianismo, pero la meta principal es que el día que nos vayamos de aquí, vayamos a estar delante del Señor. Pero así, seguro, de una vez, que no haya ningún obstáculo, que no tengan que hacer ni misas, ni culto, ni pacto, que de por sí ya eso no sirve para nada. Entonces, ahorita decidamos dónde queremos ir a pasar nuestra eternidad, si con el Señor o fuera del Señor. Usted decide, papá o mamá, ni los hijos, nadie puede decidir por los demás, nosotros somos los que decidimos. Bueno, hoy vamos a estar en Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo número 2. Les pido por favor que se pongan sobre sus pies para leer los versículos de la palabra del Señor. Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo número 2. Vamos a leer del versículo 36 en adelante. Hechos 2, 36. Les saludamos a ustedes que nos van a ver ahí por las redes sociales, ya sea por WhatsApp, por YouTube, ahí vamos a estar. Un saludo muy especial hasta Managua, a doña Aleida, una vecina, después de 40 años de no tener una conversación, hace unos días hemos estado ahí, así es que un saludo especial, doña Aleida, para sus hijos, para sus nietos, también un saludo muy, pero muy especial acá de Costa Rica, y con mucho cariño y nostalgia también de aquella infancia en las que nos conocimos. Damos, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, quien es Dios mismo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue esta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Papito, gracias Señor, que tenemos tu palabra en nuestras manos, Señor, y que la podemos escudriñar, la podemos leer, Señor, y lo más importante y escucharla, Señor, es vivir lo que hemos escuchado hace tiempo,
y lo que vamos a escuchar el día de hoy, bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros en comprometernos a lo que tú demandas en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Le pido a alguno, Alvarito, tal vez usted me ayuda, que no me pase de 40 minutos a partir de este momento. Cuando faltan 7 minutos, usted me hace, pastor, vaya ahí bajando a velocidad. Ok, hemos leído la palabra del Señor. Si ustedes me ven que pongo la Biblia a un lado, para las personas que nos ven también, ya ven, es porque en mis apuntes, en mis hojitas, yo ya traigo todo resumido aquí, pero es lo mismo, es no me estorba, pero sí soy sincero, es por el espacio aquí del púlpito tan pequeñito que le dijimos a un hermano y era que ya no lo ha hecho, pero bueno, algún día espero que antes que venga Jesucristo lo termine. Entonces ahí estamos, es más que todo por eso. Pero como les digo, pueden buscar en su Biblia las citas que vamos a dar y yo sé que no va a haber ningún extravío, porque por lo menos hasta este momento, a mis casi 54 años, no me ha dado por poner apuntes de libros ahí que inventan o dicen o esto, pura Biblia, hasta el momento. ¿Y por qué digo hasta el momento? No que tenga la intención de querer poner otra cosa que no sea la Biblia, sino porque todos somos personas que estamos expuestas a que en algún momento nos salgamos de lo que el Señor dice y queramos meter otras cosas que el Señor no ha dicho. Pero por lo menos sí les garantizo que lo que vamos a escuchar en esta mañana es Dios a través de su palabra. Ok, un resumen así grande. Vean, Hechos capítulo 2 comienza, del versículo 1 en adelante, comienza dándonos un relato de que dice que estaban un grupo de gente en un lugar que se llamó el aposento alto, y que en ese lugar, bueno, ya el Señor les había dicho que esperaran ahí, que se cumpliera la promesa que era la venida del Espíritu Santo, porque la gente no había experimentado el tener en ellos a la persona del Espíritu Santo, experimentarlo, no lo habían experimentado. Entonces, ahí en Hechos capítulo 2 se da una experiencia para aquellas personas de esas cosas lindas que cuando usted quiera realmente animarse y ver qué es lo que Dios a través de su Santo Espíritu puede hacer en una persona, le animo a que lea el libro de los Hechos. Lea. Y este capítulo 2 es algo precioso, especial, que lo va a alimentar y te va a llenar tanto de esas experiencias que estos hombres vivieron, y que no es una excepción también para usted. Usted puede experimentarlo. Entonces resulta que dice que estando estas personas ahí reunidas, vino como un viento recio, dice la palabra del Señor, y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Obviamente aquí se dan muchas controversias, opiniones de una cosa y de otra, pero yo no voy a hablar acerca del famoso tema del hablar en lenguas, porque este capítulo 2 nada tiene que ver con lo que Pablo habla acerca de las lenguas allá en la iglesia hacia los Corintios. Entonces, pero la experiencia que ellos tienen es que cuando ellos reciben al Espíritu Santo, ellos comienzan a hablar en idiomas de los de alrededor de ellos, de muchos lugares, de Asia, del Ponto, de tantos lugares. Y la gente que pasaba por ahí, que no estaban ahí experimentando el Espíritu Santo, dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Que nos escuchamos hablar en la lengua nuestra, o sea, en lo que es, qué sé yo, inglés, francés, italiano, en todas las lenguas que en este momento eran las más conocidas, por lo menos alrededor de ellos. Todos estaban maravillados, porque dice que el Espíritu Santo les daba para que hablasen las maravillas que el Señor estaba haciendo en medio de ellos. Entonces tuvieron una experiencia sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque salía de lo natural, venía de parte de Dios, era algo que Dios les permitió a ellos vivir. Y entonces
ahí dice el mismo párrafo, la narración, ahí eso se está citando Joel capítulo número 2, donde se llama, ahí está el cumplimiento, de Joel capítulo 2, del versículo 28 al 32, donde el Señor les habla que iba a derramar su espíritu sobre toda carne, que iban a profetizar, que iban a hacer tantas cosas bonitas. Apenas es un recorrido así largo. Más adelante, ahí mismo se habla, el que toma la palabra en todo esto es Pedrito, como uno de los apóstoles de los cuales había caminado con el Señor. Y entonces en ese capítulo 2 se habla acerca del cumplimiento también de lo que era la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sigue narrando y va más adelante, y también nos habla, hablando de la resurrección, Mateo 27:35, y también Mateo 28, versículos 5 al 6, ahí nos habla acerca, está haciendo un relato, un resumen ahí, para que la gente escuchara, acerca de la resurrección. Y también habla de Hechos capítulo 2, versículo 31, y como vamos a avanzar del versículo 36 en adelante, también se habla de la resurrección. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que Pedro, cuando ve que había pasado todo lo que era la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo, pero ahora Pedro tiene la oportunidad de hablarle a las personas, o sea, a la gente que estaba reunida. Entonces él hace un resumen hablándole del derramamiento del Espíritu Santo, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, les habla también de la resurrección, que es la base fundamental para nosotros los cristianos. Porque si Cristo Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Por qué creemos en Jesucristo? Porque Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Ok, gracias. Entonces, del versículo 36, que es donde hemos leído unos versículos, Pedro confronta a las personas a las cuales ellos les está predicando. Y déjenme decirle que no eran poca gente, porque ahorita vamos a ver cuánta gente se convirtió en esa prédica que Pedro había dado. Y entonces Pedro comienza a ellos confrontándoles y les dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea, todos los judíos, todos los que son israelitas, entiendan esto, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, pero cualquiera se hubiera levantado y hubiera dicho: hey, pero no fuimos nosotros, fueron los romanos los que los crucificaron. Pero acuérdense ustedes que los que pidieron que Jesucristo fuera crucificado fueron los mismos de la sinagoga, los fariseos, y la gente que se dejó influenciar por ellos también, y que los mismos judíos pedían que Jesucristo fuera crucificado y que soltaran, en este caso, a un bandolero, a un ladrón que era el famoso Barrabás. Entonces Pedrito sin reserva les dice: a ese Jesucristo a quien ustedes crucificaron, aunque cada uno se pudo, porque seguro de los que estaban ahí, más de alguno pudo haber gritado en algún momento: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Él los está confrontando. En el versículo siguiente dice que el versículo 36 termina diciendo: Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿A quién? A Jesús. Dios le hizo Señor y Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Salvador, el Mesías, el que salva. Más adelante el versículo que sigue dice: al oír esto, dice, se compungieron de corazón. ¿Qué fue lo que los hizo compungirse? El que Pedro les hubiese dicho: ustedes crucificaron a Cristo Jesús. Ustedes, o sea, la responsabilidad de que si cualquiera hubiera dicho, o nosotros hoy en día podríamos decir: sí, pero es que estaba escrito que el Señor tenía que morir en una cruz. Bueno, ahora nosotros lo sabemos, pero esa gente no lo sabía, que tenían la ley, digamos, la ley y los otros libros que ellos conocían, y que sabían que había una profecía de que el Cristo tenía que ser crucificado. Bueno, entonces Pedro les confronta, y cuando les confronta dice que el corazón, ellos se compungieron. Busqué el significado de esta palabra compungirse. Dice, compungido, dice, es un adjetivo que permite calificar a quien se encuentra dolido o afligido. Dolido o afligido. ¿Qué quiere decir? Que cuando Pedro les dice: ese Cristo que ustedes crucificaron, entonces ellos se sintieron dolidos, estaban afligidos, estaban tristes.
¿cómo pudimos haber hecho? Claro, después de escuchar el mensaje de que estaban escuchando a través de Pedro. Y dice, el término procede del verbo compungirse o entristecerse de un padecimiento ajeno o de una falta propia. Aquel que está compungido, por lo tanto, se siente triste o acongojado. Entonces, ¿cómo se sentía la gente a la cual Pedro les estaba hablando? Porque estaban siendo confrontados, se sentían tristes, compungidos, dolidos, culpables de aquello que ellos habían hecho. Avancemos. Pedro les dijo, en lo que sigue en el versículo 37, y dice que cuando ellos estaban así, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, oiga como les dicen, varones hermanos. Ellos sacan esa frase de ellos porque ellos todavía no se habían arrepentido. Ellos no eran cristianos. Ellos lo que estaban escuchando era un mensaje evangelístico que los confrontara el estilo de vida que ellos estaban llevando y obviamente lo que tenían que hacer ahora para salir de esa culpabilidad que les estaba agobiando. Y entonces ellos hacen esta pregunta. Varones hermanos, en signo de pregunta, dicen, ¿qué haremos? Con esto que cometimos, con esto que hicimos, este pecado que cometimos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Pedrito les dice en el versículo siguiente, les dice así, arrepentíos, arrepentíos. La respuesta de ¿qué haremos? Es arrepiéntanse. Y les dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para que sean perdonados sus pecados. Pedro les está hablando y les está dando lo que conocemos nosotros como el plan de salvación. ¿Okay? Entonces él les habla de eso y después les dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Iban a recibir, a experimentar eso. Vean ustedes lo lindo, lo precioso de un mensaje evangelístico que Pedro les está dando. Primero, ellos se compungieron. Es que hay mucha gente que escucha la palabra y no sucede nada en ellos. No sienten nada, en lo absoluto, no sienten nada. Pero esta gente que estaba ahí, se sentían culpables, se sentían mal, hasta preguntar, ¿qué vamos a hacer? Entonces Pedro les dice, bueno, yo les aconsejo que se arrepientan, que se bauticen y va a venir como un don de Dios el Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. O sea, ya no van a ser ustedes las mismas personas. Versículo más adelante dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que iba a venir el Espíritu Santo de Dios a sus vidas. Y no solamente para ellos, sino también para quienes, para sus hijos y para todos los que están lejos. O sea, era el plan de Dios universal para que todo aquel que creyera fuera salvo. Tenían que escucharlo y entonces le dice, por cuanto el Señor, para cuantos el Señor nuestro llamare. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguien la abre y oye mi voz, pasaré, entraré y estaré, cenaré con él. Ok, entonces dice, avanzando, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, Pedro, ¿verdad? Diciendo, sed salvos de esta perversa generación, de la generación que ellos estaban viviendo. Sed salvos, plan de salvación. Hermanitos, cuando Pedro les dice a ellos, sed salvos de esta perversa generación en la que ellos estaban viviendo, imagínense cómo podríamos igual, si tuviéramos la oportunidad de hablarle a un grupo de gente que en este caso, es que uno iba a decirles que no hayan escuchado de Cristo, pero es que de Cristo creo que por lo menos aquí en Costa Rica todos han escuchado de que existe un Cristo, que existe un Salvador y un Señor. Ahora, la diferencia es que muchos no quieren tomar esa promesa que Dios tiene para todo aquel que se acerca a Él. Pero lo interesante que Pedro les dice a ellos es para que sean librados de esta perversa generación. ¿Qué les quiso decir? Muchas cosas. Lo primero es para que salgan de vivir
de esta gente pecadora o de esta gente que vive sin ninguna responsabilidad delante de su Dios. Y les está hablando a todos los judíos. Por eso ya les dice, para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos, en este caso, los que quieran escuchar y recibir al Señor Jesús. Porque para vosotros es la promesa. Y después les dice, sed salvos de esa perversa generación. Si aquella generación era perversa, ¿cómo estará nuestra generación hoy en día? ¿Cómo está? Terrible, hermanos, terrible. Ayer, tengo que decirlo, hay gente que no les gusta, pero yo lo digo porque es lo que yo vivo. Estaba en mi casa, había llegado recién de mi mamá, no tenía ni una hora de haber regresado y tuve que volverme donde mi mamá porque mi hermano menor, con su alcoholismo, que no es una enfermedad, es una decisión de él ser alcohólico, porque si fuera una enfermedad y si fuera genética, yo sería alcohólico. Y si fuera una maldición generacional, yo también sería alcohólico. Pero yo no soy alcohólico porque yo decidí no serlo. Pero mi hermano, él sí decidió ser alcohólico. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero le eché la culpa porque si el Señor, imagínense, qué injusto sería el Señor que si el alcoholismo es una enfermedad, el Señor después diga que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Sería injusto. Entonces, el alcoholismo es una decisión, igual que el drogadicto es una decisión, igual que el homosexual, igual que la lesbiana, y toda, es una decisión personal. Cada quien decide cómo quiere vivir su propia vida. Y todos, obviamente, tienen su responsabilidad de cómo están viviendo, porque recuerden, tarde que temprano el Señor los va a llamar y les va a pedir cuentas y ya no va a haber excusa. Si usted hoy que está en vida no se arrepiente, no cambia su vida y si muere así, irá a una eternidad donde Dios no va a estar. Entonces les decía que tuve que ir donde mi mamá nuevamente, porque mi hermana estaba peleando con 4 hombres y una situación terrible. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la generación que estamos viviendo es una generación perversa, mala, difícil. Pocos se van a salvar, dice el Señor. La mayoría se va a perder. Imagínense cómo humanamente me puedo sentir yo al ver a mi hermano alcoholizado por su decisión, pero que en mi humanidad me duele verlo así. Y que si él se muere así, entiendo y estoy seguro que se va a ir a una eternidad, si no se arrepiente, se va a ir a una eternidad donde Dios no va a estar. Piense en su familia. No piense, bueno, es bueno pensar que las misiones, que ir a predicar a otros países y eso, pero imagínense el asunto de nuestra familia inmediata y que no les hablemos. Entonces llegué, le hablé, ahorita estoy hablando muy tranquilo, a él tuve que hablarle fuerte, porque a quien estaba dañando es a mi pobre madre. Tuve que hacerlo. Ay, pastor, pero usted vive eso. Pues claro, los pastores vivimos situaciones difíciles también. Tuve que salir corriendo de mi casa. Y hasta mi esposa asustada también. Y yo en el camino iba pensando, Señor, tú sabes que yo no voy a ir a pelear. Y hablando yo con el Señor, tú sabes que yo no voy a ir a pelear, ni a gritar, ni nada. Pero ahí, ahora yo era el segundo, ahora yo soy el hermano mayor, porque ya mi hermano mayor ya falleció. Y entonces, obviamente, sí tengo que reconocer, este muchacho, a pesar de su alcoholismo y todo, él no me levanta la voz, ni me grita, ni nada, por lo menos hay un respeto. Eso sí tengo que reconocer. Pero eso no lo va a salvar tampoco. Entonces, les cuento eso acerca de lo que Pedrito les está diciendo, para que sean salvos de esta perversa generación. La gente no quiere nada con Dios. No quiere nada con Dios. Y esto se lo voy a decir a usted, que usted está escribiendo. Todos los días pasas escribiendo acerca de que no hay que congregarse, acerca de que la iglesia somos cada uno y que no hay necesidad de esto. Te pregunto, por favor, ¿cuánta gente estás llevando al arrepentimiento y al conocimiento de Cristo Jesús? ¿Te has puesto a pensar eso en un momento? ¿Has pensado en un momento que lo que más bien estás haciendo es siendo obstáculo para aquellas personas que un día quieren ir a una iglesia? ¿No te quieres congregar? No te congregues.
Pero no seas piedra de tropiezo para las personas que sí pueden hacerlo. ¿Tú crees que con criticar a todos los pastores y hablar mal de todos los pastores, hablas del diezmo, hablas de esto, hablas de aquí y hablas de lo otro, pero no estás haciendo nada? No estás haciendo nada. Y te lo digo a ti porque yo mismo te recomendaba que escribieras en Facebook y todo el asunto, pero no, hombre, ya cansas. No haces nada. Como dice el dicho, ni picas leña, ni prestas el hacha, hombre. ¿Sí? Ahora, te pregunto, de todo lo que escribes, ¿cuánta gente tienes congregando tú? Tú que dices que la iglesia es en las casas. ¿Cuánta gente tienes congregando? ¿A cuánto te has ganado a Cristo? ¿Tú crees que con todo eso que escribes, la gente te va a buscar para seguirte a ti? No, hombre. No. Más bien te estás metiendo en un problema porque estás siendo piedra de tropiezo. Te lo digo con mucho cariño. Y si no te tuviera cariño, no te lo dijera. Pero piensa bien, piensa con la mente de Cristo, si es que en realidad la tienes. ¿Ok? Y ya me conoces, tienes mi número telefónico, llámame. Si quieres decirme algo, llámame, no hay ningún problema. Okay. Entonces Pedrito les dice, Álvaro, usted es responsable del tiempo. Pedrito les dice, para que sean salvos de esta perversa generación. Entonces, más que ser obstáculo, nosotros deberíamos, escúchame bien, deberíamos nosotros de ayudar a esas personas para que lleguen al Evangelio de Jesucristo. ¿Ustedes creen que el estar en una iglesia es por estar jugando a la iglesita y que besito y que aleluya? No. Es que sabemos que nos vamos a morir y si nos morimos nos vamos a ir a una eternidad sin Dios. Si no nos arrepentimos, si no somos librados de esta perversa generación, como les decía Pedrito. Avancemos. Así que los que recibieron, dice su palabra, fueron bautizados, fueron obedientes. Y se añadieron, dice, aquel día, ¿quién se recuerda cuántos se convirtieron? Dice que se convirtieron 3,000 personas. Si Pedrito estuviera vivo, ya lo hubiera invitado para que venga y dé un mensaje y que se conviertan todas esas personas. Pero, ¿sabe por qué ahora mucha gente no se convierte? Bueno, aparte de esta gente que solo vive poniendo ahí cosas que no deberían de escribir, la perversa generación en la que estamos viviendo, la gente con solo hablar o mencionar la palabra Dios, creen tener una relación con Dios. Pero no, aquí el consejo fue que cuando ellos escucharon la prédica de Pedro, dice que ellos se compungieron. Hubo dolor, hubo una carga. Y después Pedro les dice, arrepiéntense y bautícense. Este es el proceso. No es solamente decir, yo soy cristiano. La palabra del Señor dice que el que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es de Cristo. Y el que no lo tiene, no es de Cristo. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo número 9. Así lo dice la palabra del Señor. Y entonces dice que se convirtieron 3,000 personas. Ahí lo dice en su Biblia. Hechos 2, versículo número 41. Sigamos. Dice, y perseveraban. Los 3,000 a los que Pedrito les predicó, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por cierto, indágate cuál era la doctrina de los apóstoles, y una de ellas era que se congregaran. Acuérdate también que el mismo Pedro y los otros apóstoles comienzan a reunir gente ahí y hasta tuvieron la necesidad de escoger a otro porque ellos ya se estaban metiendo, porque tenían un lugar donde se congregaban. Entonces se estaban metiendo en el asunto de que ya ellos tenían que cocinar y ayudar a esto y ayudar. Les digo, no. Nosotros fuimos llamados a predicar y no a estar ahí. No es que sea malo cocinar y no es que sea malo atender a los demás, pero ya hablando de ministerio, el ministerio que ellos tenían era el de la prédica de la palabra, y entonces pusieron a otros para que sirvieran, en este caso, a los que se estaban convirtiendo. Entonces dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Compartían, oraban juntos, todos, un culto, imagínense, lindo de intercesión delante del Señor. Sigamos, avancemos un poco más. Dice, versículo 43, y sobrevino temor, dice, a toda persona. ¿Cuándo fue que vino temor? Temor no de comerse las uñas, temor no de que, ay, ¿qué me va a pasar o qué me va a pasar?
puse aquí busqué una definición. ¿Qué quiere decir temor bíblicamente? Hay una definición. No es como una imposición o como una doctrina que usted tiene que darla por sentada. Simplemente escúchela, si algo le sirve, bien, y si no, usted puede tener también su opinión personal. El temor de Dios se refiere al miedo o a un sentido específico de respeto, asombro y sumisión a una deidad. Esto obviamente en relación al Señor. En este sentido, muchos religiosos temen a la justicia divina, al juicio final, al infierno o a la omnipotencia de Dios. Eso es una definición de lo que se refiere en este caso a lo que podría ser temor hacia Dios. El versículo dice: y sobrevino temor sobre toda persona. Y oiga lo que dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué hacían? La gente se sanaba, la gente era libre de demonios, habían tantas cosas que Dios hacía, a como Dios quisiera seguirlas haciendo en el día de hoy, pero que lastimosamente, y ahí sí tengo que reconocer que muchos de nosotros los predicadores, pastores, tenemos la responsabilidad de haber jugado y seguir jugando con las cosas lindas que el Señor podría hacer limpiamente, pero que ahora, manipulando muchas personas, quieren vender y hacer milagros que seguramente ni Dios está en medio de todas esas cosas. Esta palabra que dice temor, que sobrevino temor sobre ellos, primero algunos sinónimos fue que ellos se arrepintieron, que ellos nacieron de nuevo, ellos se bautizaron y que obviamente, imagínense, vino el Espíritu Santo de Dios a ellos. Entonces, ahora como ellos ya tienen al Espíritu Santo de Dios en su vida, ya ellos son temerosos de las cosas lindas que Dios ha hecho en su vida. Y una más, podría ser también el temor de no querer perder aquella experiencia tan linda que estaban experimentando con la persona del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Versículo 44. Vamos llegando. Todos los que habían creído, dice, todos los que habían creído, y aquí quiero meterme en relación a lo que ahora después vamos a estar hablando, en relación a lo que nosotros, o por lo menos yo como pastor, quiero proyectarles a cada uno de ustedes como iglesia. Número uno, que todos los que creamos estemos siempre juntos y que tengamos en común todas las cosas. ¿En qué sentido? Como cristianos. Como cristianos, como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Que el que tiene, amén, y el que no tiene, amén. Pero aquí somos iguales. Amén. Somos hermanos en Cristo. Hay hermanas en Cristo. Vamos a saludar al elocuente y vamos a saludar al humilde. Amén. Al elocuente y al humilde. Al que tiene y al que poco tiene también. Aquí no va a haber diferencia. Aquí no vamos a andar chineando más al que sí puede dar más o al que puede dar menos. No, aquí somos una iglesia cristiana. Y fruto de esta iglesia cristiana es que dicen que estos a los que Pedro les habló la palabra, dice que tenían en común todas las cosas. Y más adelante, obviamente que esto ha sido manipulado y ha sido muy manoseado. El versículo 45 dice que estas personas que tenían en común todas las cosas, dice ellos, y vendían sus propiedades y sus bienes, lo que ellos tenían. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Menester que nosotros nos demos cuenta de las necesidades que hay. Gracias, Elito. De la necesidad, ya solo me faltan 2 versículos. Me regala. Gracias. Sí. Por eso te puse a ti, mi hermano, porque tú eres bien comprensivo. Entonces dice que ellos vendían las cosas que tenían porque no querían ver que hubiese necesitado. Ahora se me acercó un hermano y me dijo: pastor, es que vieras que me hace falta un poquito de dinero para pagar el cuartito donde vivo. Siervito, bueno, ahora vamos a ver qué hacemos. Algo tenemos que hacer para ayudarle al hermano para que pague su cuartito. Y lo vamos a hacer. No escuche amén, don Héctor, pero sí lo vamos a hacer. Sí.
Entonces, sí. Entonces, dice que esta gente no podían ver algo así, que la gente estuviera necesitada, porque todos, obviamente, yo sé que hay gente que se aprovecha, que miente, que hace esto, que hace lo otro, pero bueno, yo creo que un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, no va a hacerlo, no lo va a hacer. Dice, avanzando, y perseverando unánimes cada día en el templo, escucha, perseverando cada día en el templo. ¿Qué es el templo? Esto, unas instalaciones. ¿Lo entiendes? Templo. Iglesia, los que llegamos ¿a dónde? Al templo. Allí dice, ojalá yo quisiera verte una prédica de este pasaje ahí, hombre. Sácalo ahí, hazte un exégesis, hazte algo ahí bonito. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan también en las casas. No hay ningún problema. En el templo y en las casas. No hay ni. Si un hermano nos dice, hermano, quiere que hagamos un culto en una casa, vamos a ir. ¿Cuál es el miedo? Yo no tengo miedo al COVID. Ya me dio 2 veces. Y si me tengo que morir, me muero. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Pero no vamos a dejar de predicar la palabra del Señor. No nos vamos a encerrar ahí y dejar que otro... No. Vamos a ir a lo que el Señor nos ha hablado. O es que ya Mateo 28, 19 ya pasó a la historia de ir y predicar. Ir es salir de la casa e ir a predicar la palabra de Dios. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes lo van a hacer? Bueno, eso sí tengo que decir. No somos indispensables. Si yo no lo hago, otro lo va a hacer. Pero de que se tiene que hacer, se tiene que hacer. ¿Quiénes? Los que no le tengan miedo al COVID y los que no le tengan o que quieran salir de la comodidad también de su casa. Porque obviamente para ir a predicar hay que dejar la comodidad de la casa. Entonces dice que cada día perseveraban en el templo, en las casas partiendo el pan. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nada de que aquí vamos los unos y los otros vamos aquí, los preferidos aquí y los de allá. No. Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nadie era más que los otros. Todos comían en el mismo plato. Y termina el último versículo que quiero compartir. Dice, alabando a Dios. Cuando comían, alababan al Señor, le daban gracias. Seguro alguien se levantaba, hermano, mientras comemos, yo quiero cantarle un especial o quiero dar un testimonio de lo que el Señor haya hecho. Algo lindo, algo precioso. Y dice, alabando a Dios y teniendo, oiga lo que dice, y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que la gente del pueblo que no eran cristianos tenían un buen testimonio de esos que decían que eran cristianos. Sí, amén. Tenemos que darnos a conocer de que somos una iglesia cristiana, pero por el buen testimonio, de ser hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios, hombres que queremos agradar a Dios, y eso nos va a dar a que tengamos el favor del pueblo. Y oiga cómo termina este pasaje. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo el Señor no va a añadir almas a aquel lugar donde no hay preferencia, donde las cosas todos las tenían en común y que eran verdaderos cristianos que habían nacido de nuevo, se habían arrepentido, el Espíritu Santo de ellos estaba en cada uno, y si alguno tenía una necesidad, corrían para ayudarle y que no hubiera. Entonces el Señor añadía cada día las almas que en el versículo anterior a en esta palabra perseverando hay un sinónimo que dice que ellos persistían, insistían, se mantenían y perduraban. Cuando dice y perseverando unánimes en el templo. Esta es una pequeña reflexión que quería compartir con ustedes como iglesia y también con ustedes que nos ven a través de las redes sociales. Póngase de pie, vamos a orar. Usted que está ahí en su lugar, casa, oficina, qué sé yo, va de camino, va en su automóvil, porque ahora con la tecnología, hasta en el carro pueden ir viendo videos, aunque se va conduciendo, tenga cuidado. A ese Cristo al que ustedes crucificaron fue el confrontamiento que Pedro les dijo. Bueno, qué dicha, yo no lo crucifiqué. Sí, pero si usted es un hombre o una mujer que no tiene una relación con Dios, usted
no solamente lo está crucificando, sino que lo está negando, como quien dice: Jesús, yo lo requiero, no necesito de usted. Si ese es el caso suyo, usted necesita hacer lo que Pedro les dijo. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita bautizarse. Usted necesita recibir el Espíritu Santo de Dios como la promesa que Dios ha dejado para todo aquel que nace de nuevo. ¿Quieres hacerlo? Ahí donde estás puedes decirle: Señor Jesús, he escuchado tu palabra. He escuchado tu palabra. Y entiendo que, si bien es cierto, yo no fui de los que pidió que fueras crucificado, pero sí, con la vida que estoy llevando, yo soy parte de esa perversa generación de la cual quiero salirme, Señor. Ya no quiero formar parte de ahí. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Límpiame de todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento. Lávame con tu sangre, Señor. De esa prédica que Pedro le dio a esa gente, yo también, Señor, me apego a ella. La recibo como para mí, Señor. Y por eso es que hoy te he pedido que me perdones, porque me arrepiento verdaderamente de haber caminado así, Señor, de esta manera. Gracias, Señor, por perdonarme. Sé que no lo merezco, pero gracias por tu amor, tu infinita misericordia y por tu gracia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Quiero compartir mi número telefónico con usted: 8876-8006. Por WhatsApp nos puedes contactar, por Messenger, por Facebook, por YouTube, nos puedes contactar y estamos ahí. Fuera de Costa Rica tienes que mandar, poner signo de más, código de área 506 y el número de teléfono 8876-8006. Dios les bendiga y estamos para servirle. Bendiciones.